Bueno, a continuación pasamos a otra enfermedad de bastante importancia en el páncreas, que es la insuficiencia pancreática exocrina. La insuficiencia pancreática exocrina es un síndrome caracterizado por signos clínicos asociados a la producción insuficiente de enzimas pancreáticas y otros productos de secreción pancreática. El cuadro clínico de esta alteración se produce especialmente cuando ya tenemos una pérdida del 90% de la masa pancreática. Es decir, ya tenemos una pérdida bastante significativa del parénquima funcional para llegar a producir los signos clínicos. Obviamente lo que nos va a producir es una mala digestión, vamos a tener sobrecrecimientos bacterianos, porque recordemos, como lo mencionábamos al principio, que el páncreas produce factores antibacterianos. Vamos a tener también una alteración en el borde de cepillo, en general en toda la mucosa intestinal, ya que el páncreas también va a producir factores tróficos que van a favorecer la digestión y van a favorecer un buen estado de toda la mucosa. Las causas más importantes reconocidas en los perros están la atrofia acinar pancreática, es la más importante en los perros, y tenemos también casos de pancreatitis aguda. La pancreatitis crónica se reconoce como una de las causas más importantes en los gatos, y también se ha asociado, por ejemplo, neoplasias pancreáticas, que afortunadamente son relativamente poco frecuentes. También tenemos algunos tipos de insuficiencia pancreática que son secundarias, pero que son también casos muy raros. Por ejemplo, cuando tenemos hipersecreciones de ácido, en el caso de un gastrinoma. Recordemos que el gastrinoma lo que va a hacer es estimular o van a producir sustancias parecidas a la gastrina, lo que nos va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. En esos casos de hipersecreción de ácido podríamos llegar a tener una insuficiencia pancreática exocrina, pero asociada con la destrucción que esta hiperacidez va a producir en todos estos productos de secreción exocrina. Y también podemos tener una disminución de la producción de enzimas exocrinas del páncreas por una desnutrición proteica severa. Y eso, obviamente, un animal desnutrido con diarrea, pues va a empeorar muchísimo más el cuadro. Vamos a tener también anormalidades en los niveles de cobalamina y folato, ¿sí? Entonces recuerden que vamos a tener alteraciones en la producción del factor intrínseco, lo que nos va a disminuir la absorción de la cobalamina, y el sobrecrecimiento bacteriano que se produce va a provocar que proliferen las bacterias en el intestino proximal y vaya a haber una excesiva síntesis de parte de estas bacterias del folato. Entonces digamos que en general en estos pacientes vamos a tener aumentos de la cobalamina y reducciones en el folato. No en todos los pacientes se va a comportar igual, pero estamos hablando de una generalidad en la mayoría de los pacientes. También vamos a tener una diarrea osmótica por la no absorción de azúcares y vamos a tener obviamente una desnutrición crónica. También en los casos en los que ya haya una falla endocrina, pues vamos a tener una intolerancia a la glucosa. Bueno, obviamente entre las razas más afectadas de nuestro medio, pues está el pastor alemán y otras razas que no son tan comunes acá. También tenemos el Chow Chow y el Cavalier King Charles Spaniel. También vamos a tener el Rough-Coated Collies y los perros eurásicos. Los pacientes van a llegar finalmente a esta condición, vamos a tener pacientes muy desnutridos. Obviamente el diagnóstico entonces lo vamos a hacer con la suma de todas esas alteraciones que incluyen la fuerte pérdida de peso con la diarrea, el apetito depravado, unas heces que siempre van a estar diarreicas, pacientes con flatulencias e incluso en algunos casos van a tener coprofagia. Dentro de las ayudas diagnósticas no hay ninguna que sea realmente específica dentro del hemograma o el perfil de química sanguínea. Podemos tener en ocasiones valores incrementados de la ALT, pero no es específico. Es común, sí, un poco más que tengamos hipocolesterolemia. Ya habíamos mencionado que la cobalamina va a estar bajita y el folato alto en términos generales. Y en caso de falla endocrina vamos a tener hiperglicemia y glucosuria. Definitivamente la mejor alternativa de diagnóstico va a ser la inmunoreactividad tipo tripsina, la TLI. En general en los pacientes en los que se encuentre valores inferiores a 2.5 se van a considerar positivos a la enfermedad. Valores entre 2.5 y 5 son altamente sospechosos y mayores de 5 vamos a tener pacientes que no tienen la enfermedad. Esta prueba lo que mide es la tripsina y el tripsinógeno en sangre. Entonces digamos que vulgarmente hablando pues se interpreta al revés de la mayoría de pruebas. Entre los valores sean más inferiores, mayor probabilidad hay de que el paciente tenga una insuficiencia pancreática exocrina. El diagnóstico diferencial obviamente va a ser cualquier enfermedad primaria del intestino que esté produciendo una diarrea y una pérdida de peso tan severa. Y el tratamiento se basa especialmente en la utilización de dietas, de antibióticos y de simógenos y enzimas pancreáticas.
Existe una gran cantidad de alternativas para el uso de enzimas pancreáticas aquí en el medio, pero infortunadamente la presentación ideal para nosotros y para este tipo de alteración van a ser las presentaciones en polvo. Desafortunadamente son bastante difíciles de conseguir aquí en el país. Y esto se debe a que las presentaciones en grajeas y en tabletas tienen un vaciado gástrico bastante lento. Entonces es común que el alimento ya haya pasado al intestino y la tableta todavía persista dentro del estómago. De esas presentaciones en polvo, lo ideal sería utilizar 2 cucharadas con comida en los perros y media cucharada en los gatos. También en algunos países se utiliza la administración de páncreas crudo congelado de 50 a 100 gramos por comida, más o menos hablando de perros de 20 a 35 kilos. Yo realmente no lo recomiendo por el riesgo de enfermedades que puedan ser transmitidas a través de la carne cruda. Como les decía, la mayoría de tabletas vienen recubiertas o en forma de grajeas, pero tienen menor utilidad porque permanecen mucho tiempo en el estómago y es común que pase primero el alimento y la tableta quede en el estómago. También se puede utilizar la administración concomitante de inhibidores H2. Es muy importante en estos pacientes siempre tener en cuenta que deben ser suplementados con cobalamina. Eso sí, es muy importante haber hecho mediciones para corroborar que se encuentre bajo. Se utilizan inyecciones parenterales, de preferencia presentaciones que vengan exclusivas de cobalamina, ya que los complejos multivitamínicos de vitaminas del complejo B en general traen dosis muy pequeñas de la vitamina B12 como tal. Entonces vamos a preferir la inyección parenteral. Fuera de eso, recuerden que podemos tener alteraciones en la absorción si lo administramos vía oral. Vamos a utilizar la vía parenteral. Son ampollas en general de 1 mililitro y son de muy bajo costo y se utiliza una semanal por 6 semanas, luego cada 2 semanas por otras 6 semanas y mensualmente vamos a realizar mediciones de los valores de cobalamina en sangre. Aquí se encuentran pues dispuestas las dosis en esta tablita de las que se utilizan en gatos y según el peso de los perros. En los casos refractarios, en los que no hemos tenido una buena respuesta a una dieta que sea altamente digestible, que sea moderada en grasas, con buena fuente de proteínas y también moderada de carbohidratos. En esos casos en los que no nos haya funcionado una dieta de este tipo, vamos a utilizar dietas de proteínas hidrolizadas. Tenemos pues como ejemplos el ZD de Hills, también tenemos el Hypoallergenic de Royal Canin, que son los que están más disponibles en nuestro medio. Como les mencionaba, porque son altamente digestibles, porque son fuentes de proteína hidrolizada y fuente ideal de aminoácidos con una antigenicidad muy reducida. Dentro de la terapia farmacológica, entonces, ya les había mencionado, ya habíamos hablado entonces de las enzimas digestivas que son el eje fundamental del tratamiento, pero recordemos que podemos tener un sobrecrecimiento bacteriano. Ese sobrecrecimiento bacteriano también lo podemos sospechar en pacientes que son refractarios simplemente a la administración de las enzimas. Entonces vamos a utilizar metronidazol. Recordemos que este potencialmente puede servir para cualquier patógeno que no haya sido diagnosticado. También sirve para protozoos y bacterias y tiene propiedades inmunomoduladoras en los casos en los que la enfermedad vaya acompañada con inflamación intestinal, ya que altera pues la inmunidad mediada por células. Y también vamos a tener un efecto benéfico con la administración del macróleo tirosina, que también va a inhibir el crecimiento de poblaciones patógenas en el intestino, a dosis de 25 miligramos por kilo, 1 o 2 veces al día. Ya habíamos mencionado entonces las dietas altamente digestibles, también es importante que sean bajas en fibra y moderadas en grasa. Muchas gracias.